Es bien sabido entre las distintas comunidades de los juegos shooters que los mods que nos llenan la pantalla de órganos, vísceras y más sangre al hacer explotar a los enemigos hacen más atractiva la experiencia y se siente como una recompensa visual. No hay que ir muy lejos para comprender esto, basta con mirar la franquicia Doom y saber cómo el mod Brutal Doom marcó un antes y un después, no solo en el futuro de dicha saga, sino también en el resto de títulos que se podían modear o tenían código abierto y que varios usuarios con hambre de programar querían imitar, volviendo sus juegos favoritos en un festival intenso donde el objetivo era llenar las paredes de color rojo y descargar la mayor adrenalina posible. Se ha hecho un sinfín de variantes y ramas con Brutal Doom que han salido posteriormente con los años, entre ellas está mi favorita, Project Brutality. Esto parecía que era una regla no escrita entre los boomer shooters. Si el juego era catalogado como un clásico, tenía que tener su versión brutal. Esto lo hemos visto con Heretic, Quake, Duke Nukem y Blood, entre otros más. ¿Pero qué hay de nuestra saga favorita? Pues aquí es donde entra Brutal Half-Life, un mod creado por el usuario Zuni Arts que revive lo que ya sabemos de esta entrega, pero invitándonos a sentirla con más intensidad, más sangre y por supuesto más violencia, con mecánicas extras incluidas. Este mod ha tenido sus altibajos, era bien conocido entre los fans por sus numerosos crasheos y una terrible estabilidad desde 2018. En muchos casos era obligatorio jugarlo bajo el motor SAS 3D, para no desesperarte con las veces que nos devolvía al escritorio. La segunda beta era infame por esto. ¡Vaya puñetas! ¿Y ahora qué? Pero aquí es donde acaban las malas noticias y empieza una etapa de redención, pues el 27 de diciembre de 2024 salió una tercera actualización que arreglaba muchos de sus numerosos bugs, ofreciendo una experiencia más sólida y sin crasheos. Resumir Brutal Half-Life en un mod con más gotas de sangre en la pantalla sería muy injusto, dadas las nuevas mecánicas que trae. De primeras, tenemos alguna que otra arma de Opposing Force, como es el caso de la ametralladora pesada, la Desert Eagle o el rifle francotirador. También disponemos de armas del videojuego Blood, como es el caso del aerosol para prender fuego a nuestros enemigos y de la dinamita, la cual usaba el protagonista Kalev para acabar con esos molestosos pero carismáticos cultistas. Destacamos también la ametralladora icónica de Duke Nukem, o simplemente llamada Reaper. Tenemos el subfusil MP40, más conocido por ser la típica arma usada por los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, todo un clásico si jugasteis al videojuego Regreso al Castillo Wolfenstein. También disponemos del rifle de plasma y la BFG 9000 de Doom. Normalmente suelen estar ocultas en habitaciones secretas, pero conseguirlas facilita por mucho los encuentros contra los marines EQ, ya que meten muy fuerte y los he sentido más agresivos en su inteligencia artificial. Como arma completamente original tenemos la USAS-12, una escopeta automática que hará estragos entre los aliens de Sen y los soldados EQ. Es una bendición tenerla y un completo salvavidas. Como guiño claro al primer Quake, también llegamos a conseguir el lanzacohetes de dicha entrega. Algunos puede que lo reconozcan porque el Soldier en Team Fortress 2 también podía conseguirla, bajo el nombre de El Original. De Quake 2 disponemos del Hyper Blaster, un arma futurista que dispara proyectiles de energía y usa uranio como munición. Otras cosas menores del inventario es que al empezar la partida tenemos las manos de Gordon para pegar puñetazos. También la pistola viene incluida con un silenciador, pero no he visto ninguna situación donde sea recomendable usarlo, aún así la mecánica es bien recibida. La palanca tiene un ataque secundario similar a la llave inglesa de Shepard. Algo gracioso a comentar es que los órganos o los cráneos pueden quedarse enganchados en la punta del arma, dándole un toque muy realista. Para acabar con las armas, hubo algo que me sorprendió, y es que este mod separa el subfusil MP5 del rifle de asalto M4, que era su versión HD cuando teníamos activado el pack de alta definición. Aquí son dos armas distintas, con sus correspondientes ranuras en el inventario. Cabe destacar que algunas armas como la pistola, los subfusiles o incluso la Desert Eagle de Opposing Force tienen la mecánica de que Gordon las pueda llevar en ambas manos, aumentando la cadencia de tiro y las posibilidades de sobrevivir. Y no es para menos, Brutal Half-Life es más difícil que el juego original, ya de por sí el modo normal se siente más duro, sobre todo con los mapas llenos de marines. En muchas ocasiones nos veremos obligados a darles una patada ya muertos para quitarles la mochila y lanzarla contra una pared para revelar su contenido. A veces es un botiquín, otras veces una granada o incluso un revólver. Esto es opcional y a la larga se puede hacer tedioso, pero os recomiendo hacerlo siempre que podáis. Hay veces donde os podéis llevar una buena sorpresa con la recompensa escondida.
El HUD en esta nueva actualización es más agradable a la vista, ya que las primeras versiones tenían los iconos y los números en rojo, y por lo menos en mi caso me costaba ver la vida y la armadura que tenía en todo momento. A veces podemos encontrar botiquines con inyecciones. Al usar la tecla H, Gordon se inyectará una de estas dosis, con las que podremos recuperar unos 25 puntos de salud. Imagino que será morfina o algo así. También tenemos la habilidad de agarrarnos a los bordes de cualquier estructura o caja para impulsarnos y saltar más alto. Esto crea una situación cómica, donde podemos saltarnos todo el capítulo enemigos a la vista fácilmente, pero recae en la consciencia de los jugadores si quieren abusar de esta mecánica o jugar limpiamente. El inicio del mod se inspira mucho en el primer Quake, pudiendo seleccionar qué pasillo tomar para activar su correspondiente modo de dificultad. En la siguiente sala podemos obtener el traje de protección y elegir la mini campaña que queremos en esta pantalla. Normalmente suelen ser 3 mapas basados en juegos clásicos, más un nivel donde parece que los elementos de las distintas franquicias se han fusionado de forma caótica. Y finalmente, un nivel donde peleamos contra el icono del pecado de Doom 2, un demonio que no para de invocar enemigos y que tendremos que lanzarle varios cohetes en la frente para matarlo. Normalmente, estas campañas nos llevará más de una hora terminarlas. Al hacerlo, nos devolverá al menú para jugar otros niveles, aunque perdamos todo el inventario al reiniciarse la partida. Los mapas, como ya comenté antes, son recreaciones de Doom, Quake, Blood, Soldier of Fortune, Wolfenstein y Duke Nukem. Si habéis jugado estos juegos en el pasado, localizar las habitaciones extras y los secretos no os va a costar nada, ya que se ha respetado prácticamente toda la estructura que tenían. Disponemos de un nivel simplemente llamado Zoo, donde podemos invocar enemigos y aliados para interaccionar con ellos y probar su inteligencia artificial. Aquí están prácticamente todas las armas del mod, como si fuese un patio del recreo para probar todas las mecánicas. Hay un mapa que está oculto y que no aparece en el ordenador donde elegimos qué campaña empezar. Si conseguimos la tarjeta amarilla tras romper las cajas a la izquierda de donde escogemos la dificultad y luego rompemos esta rejilla, llegaremos a una especie de catacumbas. Se trata de un nivel inspirado en Indiana Jones. También podemos jugar a la campaña de Half-Life, con la sorpresa de que hay muchos más enemigos dispersos por los niveles, cadáveres y munición. Algunos guardias de seguridad llevan la Desert Eagle o la escopeta, volviéndose unos aliados más efectivos en combate. Curiosamente, han arreglado el bug donde los 3 trajes de protección no se veían en el original Half-Life antes de ir a Xen, un detalle muy menor que muchos desconocen. Por supuesto, el juego sigue teniendo ciertos bugs graciosos con las animaciones, sobre todo cuando los científicos o guardias están ocupados realizando alguna tarea programada, pero en principio, si no fuerzas estas cosas, no tendrías por qué quedarte atascado, aunque rompan el realismo del mod. Pero es que también hay que darse cuenta que Brutal Half-Life mima cualquier tipo de detalle. Por ejemplo, si un científico es golpeado y pierde sus gafas, estas caen al suelo y las podemos incluso recoger. También veremos algo gracioso si un científico encuentra un casco de guardia de seguridad tirado por el suelo. Al verlo, irá a recogerlo y se lo pondrá, otorgándole protección frente a las balas que reciba en la cabeza. Creo que un jugador cualquiera ni se daría cuenta de estos detalles, y aún así su desarrollador, Zuni Arts, se ha tomado la molestia de programar estas cosas tan menores que complementan más esta experiencia realista y violenta. En cuanto a los crasheos, pues he tenido 2 en la campaña. El primero ha sido en el capítulo sobre raíles, en el piso superior donde hay varias cajas de dinamita. Al subir por el ascensor y hacerlas explotar, el juego me metió un crasheo inesperado. El segundo crasheo fue en Xen. Cada vez que pulsaba la tecla de usar con los interruptores para pillar el teletransporte a la guarida de Gonarch, el juego siempre me crasheaba. Pensé que estaba softbloqueado, pero descubrí que si los golpeas con la palanca, el juego continúa con normalidad. Una cosa que me decepcionó es que el juego te devuelve al menú cuando tomas el último teletransporte de las minas de Xen. Al parecer hay algún bug en el mapa C4A1F que impide cargarlo correctamente. Esto te impide pelear contra Nihilant con todo tu arsenal si juegas desde el principio de la campaña. Aún así, la batalla la podemos seleccionar desde el menú. Espero que lo arreglen en un parche porque me dejó con un mal sabor estando tan cerca del final. En conclusión, nos encontramos con un mod que hace honor a su nombre. Es disfrutable, violento e intenso, y tiene muy buenas mecánicas extras que hacen la experiencia en su conjunto de sobresaliente.
Esta tercera actualización la considero una redención, porque siempre quise jugarlo en condiciones, ya que lucía muy divertido, pero sus constantes crasheos en su primera y segunda versión hicieron que tirara la toalla. Y este nuevo parche ha permitido que se pueda jugar en condiciones y completamente estable. Si se pudiese hacer una lista de deseos para Brutal Half-Life, me encantaría que el desarrollador añadiese a la raza X y al Gnome, ya que la variedad de enemigos del original Half-Life acaba quedándose un pelín corta. También las variantes de zombies vistas en Opposing Force serían un buen añadido. También sería perfecto si las campañas pudiesen ser un poco más largas, como ver el primer episodio completo de Doom o de Duke Nukem recreado, ya que solo 4 niveles y volver a luchar contra el icono del pecado se acaba volviéndose monótono. Pero entiendo que esto es algo que lleva mucho tiempo, ya que diseñar mapas en Gold Source consume muchas horas. De momento tocará esperar a las nuevas sorpresas que tendremos para Brutal Half-Life en el futuro. Han encontrado una fórmula perfecta, ahora les toca seguir puliéndolo con más parches. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.